Buen día, queridos estudiantes de Sociales y Competencias Ciudadanas del Gimnasio Lontanar. Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Y como parte de la continuidad de estos ejercicios académicos, daré desde la virtualidad desarrollo a los temas que hemos venido trabajando en otras sesiones. En este caso, el tema relativo a los mecanismos de participación ciudadana. Como lo revisamos en la anterior presentación, yo hice alusión al voto popular como el primer mecanismo de participación ciudadana propuesto desde la Constitución de 1991. Y hoy quiero trabajar la relación entre plebiscito y Congreso de la República. Hay que entender el plebiscito dentro de un contexto jurídico que se desarrolla desde el Congreso de la República, por eso me es importante explicarlo. En este orden de ideas, ¿qué es el plebiscito? Expresamente, y como se dicta desde la Constitución Política del 91, el plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinación o decisión del Ejecutivo. Esto se articula con base también a una ley, que es la Ley 134 de 1994, donde se da mayor claridad cómo se va a desarrollar los plebiscitos. Como lo decía, el plebiscito tiene que tener tiene que ser convocado por el presidente de la República, tiene que tener la firma de todos los ministros autorizan para que se desarrolle un plebiscito. Y el Congreso, por eso es importante cuando entremos a analizar qué es el Congreso y las funciones del Congreso, aprueba o desaprueba el plebiscito. Aquí muy bien se ve reflejado el equilibrio de poderes que existe en el Estado, y en este caso en el Estado colombiano, donde un presidente de la República necesita ser medido, necesita ser evaluado por el Congreso de la República en el momento de tomar una decisión tan importante como la es de un plebiscito. Antes de entrar en detalle con las explicaciones jurídico-políticas del plebiscito desde la Constitución de 1991, es importante dentro de la historia de Colombia, dentro de la historia republicana y sobre todo dentro de la historia de la violencia en Colombia, que en el año de 1957 se decidió proponer un plebiscito para solucionar o para darle una posibilidad a la paz, sobre todo con los enfrentamientos entre liberales y conservadores. Y pues para mí es pertinente que nosotros revisemos un fragmento, igual no es tan extenso, de este video que contextualiza el plebiscito de 1957 en Colombia. Desde las primeras horas del lunes 1 de diciembre, una inmensa multitud de sufragantes colma los sitios destinados en Bogotá para depositar los votos de refrendación al acuerdo de los partidos. Utilizando toda clase de transportes, la ciudadanía concurre a la votación, dando una patriótica demostración de cumplimiento de los deberes cívicos. Largas colas esperan frente a las urnas el turno para depositar los votos. Las mujeres que por primera vez ejercitan el derecho al sufragio acuden en cantidad que en algunos sitios supera a la de los varones. También con alegría y dedicación las funciones de jurados y cuidan de que los votantes llenen todos los requisitos de rigor. Es importante recordar que en 1957 participa por primera vez la mujer como ciudadana con derechos de decidir. Y es un plebiscito en esa medida, un plebiscito femenino y sobre todo un plebiscito que dará un impulso a libertades, en este caso libertades civiles y políticas, a un actor que había sido excluido desde el siglo XIX y buena parte del siglo XX, en este caso la mujer. Miembros de comunidades religiosas se hacen presentes en este momento culminante de la democracia colombiana. Sacerdotes y monjas llegan a las urnas colocadas en el Colegio de La Salle a consignar su voto favorable a la tregua de las luchas partidistas en pro de la concordia nacional.
A las 11 de la mañana, el expresidente Laureano Gómez, coautor de la iniciativa plebiscitaria, vota en su residencia particular en una urna móvil constituida para ese efecto. Junto con el expresidente, vota también su esposa, doña María Hurtado de Gómez. A las 12 del día, el doctor Guillermo León Valencia llega a las mesas colocadas en el patio de la Gobernación de Cundinamarca y es objeto de un férvido homenaje popular. Doña Olga Dávila de López, esposa del expresidente Alfonso López, deposita su voto afirmativo. El expresidente Ospina Pérez cumple meticulosamente la reglamentación establecida para consignar el voto que refrenda la fórmula de acuerdo celebrada entre las dos históricas colectividades políticas del país. Igualmente consignan su voto el doctor Álvaro Gómez Hurtado, el expresidente de la República doctor Roberto Urdaneta Arbeláez y su esposa doña Clemencia Holguín de Urdaneta. Bueno, en este punto vale la pena recordar que este fue un plebiscito para organizar el sistema político y sobre todo organizar los presidentes a partir de un orden presidencial, es decir, mejor dicho, sintetizándolo, este es el origen del Frente Nacional, en donde liberales y conservadores van a distribuirse temporalmente el gobierno nacional. Y bueno, como se ve en esta parte del video, los que participan activamente son los representantes tanto del Partido Conservador como del Partido Liberal. Ahí se vio muy claramente cómo Laureano Gómez, Guillermo León Valencia y los liberales hacen parte de este ejercicio plebiscitario. Pero trayendo la discusión del plebiscito, en este caso a nuestro siglo, a nuestro ejercicio de análisis contemporáneo, es en el año 2016, más exactamente el 2 de octubre, donde los colombianos participan nuevamente en un ejercicio de decisión popular, donde participa toda la ciudadanía, bueno, en este caso la ciudadanía con posibilidad de votar, con capacidad de votar, y participan para aprobar los acuerdos de La Habana. Entonces, como se muestra en este fragmento, se pensaba realizar este plebiscito en el mes de septiembre, pero fue votado o fue decidido para el 2 de octubre del 2016. Y como lo decía la revista Semana en su momento, dice, el gobierno colombiano y las FARC negocian un tratado de paz desde hace más de 3 años y medio en Cuba y se espera que las partes lleguen a un acuerdo para ponerle punto final al conflicto armado interno antes de finalizar este año. El ministro Cristo señaló que el gobierno también está a la espera de que la Corte Constitucional falle sobre el estudio acerca del plebiscito para presentarlos a los colombianos. Hay que entender que toda decisión que vaya a afectar la constitución política de Colombia, en este caso una decisión trascendental propuesta desde la Presidencia de la República, tiene que ser revisada minuciosamente por la Corte Constitucional. Nosotros ya revisamos cómo funciona la Corte Constitucional y cuál es la función de la Corte Constitucional dentro de la rama judicial. En este sentido, explico que con base en esas dos fechas, la firma de los acuerdos de La Habana y el fallo de la Corte esperan poder estar convocados a los colombianos a que se pronuncien a favor de la posibilidad de la paz en Colombia, del fin del conflicto antes de que termine el mes de septiembre. Pero como lo vimos, se realizó el plebiscito el 2 de octubre del 2016. Fíjate que tiene muchas coincidencias con el plebiscito del año de 1957, en donde el eje central era articular una serie de medidas, una serie de decisiones encaminadas a buscar la paz. Y para darle un poquito de contextualización a lo que sucedió con el plebiscito del año 2016, el plebiscito por la paz, me parece pertinente escuchar los análisis de un profesor de ciencia política de la Universidad Nacional, el profesor Marco Palacios, el cual
generará una serie de análisis muy pertinentes en relación al plebiscito. Y él anticipa eh, que si el plebiscito no se aprueba, como históricamente ha sucedido en otros países, eh, pues generaría una serie de problemas para las negociaciones mismas. Entonces me parece pertinente escuchar un fragmento de esta discusión muy válida para nuestro análisis sobre el plebiscito. Unas cosas muy precisas de qué es el plebiscito y para qué sirve. La misma pregunta, profesor Marco. Profesor Alejo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia de La Paz en Foco y a los compañeros de este panel. El plebiscito es una herramienta de participación ciudadana, un mecanismo que tiene el presidente para convocar la sociedad para tomar una decisión o para apoyar una decisión que ya ha tomado, porque no podemos olvidar, hay que contextualizar este plebiscito. Este plebiscito se toma para avalar unas negociaciones de paz, pero estas negociaciones de paz ya tienen un aval democrático de entrada, porque el presidente tiene dos funciones en los sistemas presidenciales. De un lado es jefe de gobierno, pero por otro lado es jefe de Estado, y él está actuando como jefe del Estado en las negociaciones, porque si no partimos de esa premisa, pues entonces el presidente lo que habría hecho estos 3 años es reunirse ilegalmente con ilegales. Y entonces hay un mandato del presidente, además ratificado con su reelección, que estuvo muy centrada en la discusión del tema de paz, para avanzar en estos acuerdos, solo que en el contexto del diálogo de La Habana, afortunadamente creo yo, el gobierno y las FARC tomaron una decisión importante, y es que los acuerdos que se pactaran en la mesa deberían ser sometidos a una consulta, a una decisión de la ciudadanía. Esto no es obligatorio, hay muchos procesos de paz que se han hecho sin refrendación y han funcionado muy bien. Hay casos donde la refrendación incluso ha llevado a que el proceso vaya hacia atrás, como en Guatemala, donde participó muy poca gente en la refrendación, 20% del censo electoral, y el 80% de ese 20% votó contra los acuerdos. No quiere decir que siempre pasa eso, hay casos donde la refrendación ha sido masiva, y obviamente los que estamos del lado del proceso de paz esperamos que la sociedad colombiana, digamos, lo haga un proceso masivo de refrendación para decir un no a la guerra, para respaldar la implementación de los acuerdos y para ayudar a la sociedad colombiana a tomar una decisión para cambiar muchas cosas que en esta sociedad no funcionan, y de esa manera avanzar en tener una paz estable y duradera más allá de la terminación del conflicto. Es importante el análisis que presenta el profesor Marco Romero sobre el plebiscito. Fíjese que parte también de una premisa de que el presidente tiene eh, tiene varias funciones dentro del sistema político. Una de ellas es que el presidente de la República es jefe de Estado y jefe de gobierno. En ese orden de ideas tiene un poder que le permitía en ese momento histórico poder acercarse a un grupo al margen de la ley. Pero entonces continuó con el análisis jurídico-político de lo que es el plebiscito para poder seguir entendiéndolo como un mecanismo de participación de la ciudadanía. Entonces, en este orden de ideas, el plebiscito. Con el plebiscito, mecanismo inspirado en el principio de soberanía popular, se recurre al pueblo para que defina su destino. Fíjense que acá es importante una alusión muy interesante al pueblo. O sea, se recurre al pueblo, y dentro de los análisis que se pueden hacer al pueblo, el pueblo es en el que recae buena parte o si no la totalidad de la legitimidad de, de un sistema. Hay que entender que el concepto de legitimidad tiene muchas connotaciones, y una de ellas es en la que recae en el pueblo. Entonces se recurre al pueblo para que defina su destino. Es clave entender que no se trata de la refrendación de políticas ya adoptadas, sino de la determinación del rumbo a seguir. O sea, el plebiscito no se hace sobre lo que ya está hecho, sino que el plebiscito se hace para poder adoptar algo a futuro en función de un rumbo
de una meta, de un objetivo, de una política a seguir. El plebiscito versa sobre políticas del Ejecutivo que no requieren aprobación del Congreso. Esto es importante. El Congreso permite que se realice el plebiscito, pero cuando la ciudadanía decide, ya sea a favor, o en este caso sí, cuando la ciudadanía decide a favor, esta decisión no necesita ser aprobada por el Congreso, excepto sobre el tema de estados de excepción, que eso lo vamos a revisar más adelante, que es cuando el presidente de la República necesita tomar unas decisiones trascendentales, pero en ese orden de ideas el Congreso sí entraría a revisar eh, 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 los estados de excepción. Después yo voy a perfeccionar esa idea de los estados de excepción. Solamente les adelanto que se presenta en tres casos: cuando hay problemas de orden público, cuando hay una necesidad en caso de guerra con otro estado, o cuando hay un desastre natural y se necesite decisiones inmediatas, se toman los estados de excepción. Tampoco puede referirse a la duración del periodo presidencial ni utilizarse para modificar la Constitución. Es decir, un presidente de la República no puede llegar y solicitar un plebiscito para extender su periodo presidencial. Ahí caeríamos en un problema casi que dictatorial, se anularía de por sí la Constitución del 91 y tampoco lo puede hacer para modificar la Constitución. Es decir, llega un presidente y tiene unos intereses particulares, quiere modificar la Constitución, no puede requerir al plebiscito. Entonces es importante tener esas claridades. Y es aquí donde conecto con el Congreso de la República, es decir, el plebiscito es aprobado por el Congreso de la República. Hay que entender que el Congreso de la República hace parte de la rama legislativa, es decir, la rama que se encarga de, entre otras cosas, de hacer leyes. Y acá en este orden de ideas y para perfeccionar nuestro conocimiento del Estado colombiano, pues voy a hacer rápidamente un análisis de lo que es el Congreso, cuáles son las principales funciones del Congreso de la República. Entonces, el Congreso de la República tiene una función constituyente. Acuérdense que el constituyente hace alusión a que puede cambiar la Constitución. Entonces, tiene un poder significativo. Tiene un poder de función legislativa, y hay que entender lo legislativo, en donde se hacen, se construyen, se debaten las leyes que van a regir nuestro sistema político, en este caso el colombiano. El, el Congreso de la República tiene una función de control político. Ella hace seguimiento a los ministros, hace seguimiento a los mismos miembros del Congreso, hace seguimiento al presidente. En ese orden de ideas, controla políticamente eh, la rama ejecutiva. Hay que saber que, por ejemplo, el presidente Ernesto Samper estuvo en un juicio debido a los dineros del narcotráfico que entraron en su campaña, y el Congreso en ese momento histórico hizo una función de control político. Igualmente tiene una función judicial, tiene función electoral. En este orden de ideas, cuando se habla de lo electoral, pues directamente lo conectamos con el plebiscito, es decir, el Congreso permite que haya plebiscito. Es una talanquera o puede ser también una posibilidad democrática el Congreso de la República. Por eso en muchos debates políticos se entiende que el Congreso tiene más poder que el presidente de la República. En ese orden de ideas es muy importante saber quiénes van a ser los congresistas, porque ellos son los que van a articular las decisiones de un presidente, o van a ser los críticos, o van a ser los opositores del presidente de la República. Tiene función administrativa, función de control público y tiene una función de protocolo. Digamos que presidentes o delegatarios o inclusive los representantes internacionales se tienen que en algunos casos presentar ante el Congreso, o el mismo Congreso aprueba o desaprueba la llegada de un representante de un país. ¿Qué otras funciones tiene el Congreso? O bueno, entonces son las funciones principales, y hay que entender que nuestro Congreso es bicameral,
se divide en un Senado de la República y la Cámara de Representantes. Es como se los anticipaba, nuestro Congreso de la República es bicameral, se divide en dos cámaras, el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Ahorita entro con más detalles a explicar características tanto del Senado como de la Cámara. Entonces, el Senado de la República está integrado por 102 senadores, quienes se ocupan de asuntos de interés general para el país y son elegidos conjuntamente con los representantes a la Cámara para periodos de 4 años contados a partir del 20 de julio. 100 de los senadores son elegidos en circunscripción nacional. Aquí me quiero detener un segundito. La circunscripción nacional hace alusión a que los senadores son elegidos son elegidos desde todo el territorio nacional. Es decir, se eligen senadores desde La Guajira hasta el Putumayo, el Amazonas, Nariño, los Valles, Antioquia. Desde todo el territorio nacional se eligen los senadores de la República, es decir, por todos los ciudadanos de cualquier parte del territorio colombiano, y los dos restantes son elegidos por las comunidades indígenas del país en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas. Acá también vale la pena hacer el análisis de que igual dos representantes de nuestros indígenas es, es un número muy limitado, teniendo en cuenta todas las necesidades de los grupos indígenas en Colombia. Pero comparado con la Constitución del 86, donde no había representación de los indígenas, digamos que se gana un espacio para las comunidades indígenas. Y igual, pues históricamente, desde la Constitución del 91 no se ha visto tampoco grandes avances a partir de la decisión de dos representantes indígenas. Entonces, hay un debate muy interesante en relación a si es necesario tener más representantes indígenas. Hay que anotar que nuestros indígenas manejan sus propias leyes, manejan sus propias formas de justicia. Y en ese orden de ideas, pues no, o sea, el debate sería si ellos quieren hacer parte de un sistema o seguirían haciendo parte de su propia organización. Aquí algunas atribuciones o funciones especiales del Senado de la República, entre ellas está admitir o no la renuncia que hagan sus empleados, el presidente de la República o el presidente. Ellos admiten la renuncia del presidente si llegara a renunciar. Aprueba o rechaza, aquí es importante señalarlo, aprueba o rechaza los ascensos militares que confiera el gobierno, desde oficiales generales, oficiales de insignia de las fuerzas públicas, hasta el más alto grado. Es importante tenerlo presente que ellos hacen una revisión minuciosa, digamos que pues en el buen sentido de la palabra, deberían revisar minuciosamente las hojas de vida de los militares que van a ascender y que no hayan tenido ningún tipo de problema de violación de derechos humanos y que sus vidas militares y tanto civiles sean impolutas, sean completamente limpias. Conceden licencia al presidente de la República en tal caso de que necesite una licencia eventualmente para enfermedad o algún otro tipo de necesidad especial. El Senado de la República lo aprueba. Permite el tránsito de tropas extranjeras en el territorio nacional, es decir, toda la movilización del ejército de los Estados Unidos en el territorio colombiano tuvo que haber sido aprobado en algún momento por el Senado de la República. Es algo que muy poco se refleja en la opinión pública o en los medios de comunicación y que debería ser de debate nacional. Autoriza al Estado a declarar la guerra a otro Estado. El Senado de la República debe permitir este ejercicio de decisión de guerra. Y acá algo importantísimo que ya lo habíamos discutido en algún momento, y es que el Senado de la República elige a los magistrados de la Corte Constitucional y al Procurador General de la Nación. Téngalo presente. El Senado elige al Procurador General
y a los magistrados de la Corte Constitucional. Todo esto dentro de la idea de equilibrio de poderes. Todo esto dentro de la idea de que el poder no se concentre en un solo ente o en un solo sujeto de decisión, sino que haya diversos equilibrios para que no haya, vuelvo y repito, una concentración del poder. Digamos que estos son puntos claves de las funciones del Senado de la República. Y bueno, aquí le puse un poquito de música barroca para que no se nos duerman en esta presentación. Y aquí dos puntos claves en relación al Senado de la República. El primero es que un congresista, para ser elegido como tal, debe ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio de más de 30 años de edad y no presentar ninguna reserva ni menosprecio en la función de su cargo constitucional.
empieza por Antioquia, como representante de Antioquia, es único y Juan Flores es elegido con los votos de todo el país. Presente esas dos características. Para la elección de representantes a la Cámara, cada uno de los 36 departamentos del Distrito Capital de Bogotá nombrarán una circunscripción y eligen a cada uno dos representantes y uno más por cada uno de los 65 de la Constitución mayor de 182.500 departamentos que tengan puedo decir que la Cámara de Representantes, contrario a la tiene unas posibilidades de decisiones menores a revisar. Repito, es un análisis ligero, pero entre funciones de la Cámara de Representantes está la elección del defensor del pueblo y también examinar que los derechos humanos se cumplan.
realizado. Y de ahí se construirán las preguntas tipológicas que deben ser las preguntas para el ejercicio de evaluación trimestral. Ya para cerrar, aquí una pequeña síntesis de lo que es el plebiscito, ¿no? El plebiscito es un proceso referente que acoge esta voluntad popular que el poder soberano recae en la gente, digamos que eso nace de la Revolución Francesa, la participación activa del ciudadano, pero como lo veían otros años, no de todos los ciudadanos, porque ciudadanos el que puede decidir, es que pasa con los niños, qué pasa con los jóvenes, hubiera sido muy interesante